Ahora, si son tan amables, vámonos corriendo, por favor, a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Hemos estado aprendiendo semanas anteriores en una serie que hemos titulado La gracia inmerecida, la gracia inmerecida. Y hemos aprendido cosas y lecciones increíbles y realmente importantes, tales como que la gracia del Señor es el nuevo pacto para nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Amén. La gracia del Señor es el nuevo pacto de Dios para nosotros por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo proveyó su sangre y su sangre fue el nuevo pacto. Eso lo encuentran allá en Lucas. ¿Se acuerdan de Lucas? Que leíamos en Lucas, creo que era capítulo 22, que decíamos que Cristo tomó 2 veces la copa. La primera vez la tomó para compartir la Santa Cena y la segunda vez la tomó para decir que este es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, o el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan? Entonces decíamos que la sangre de Jesús es lo que abrió el nuevo pacto. La sangre de Jesús es lo que inauguró la era de la gracia o la dispensación de la gracia. También decíamos en esa ocasión que anteriormente a la gracia la gente ofrecía sacrificios y obtenía misericordia de esos sacrificios. La misericordia que obtenían de esos sacrificios, hermanos, les proveía a ellos la posibilidad, digamos, de no morir por sus pecados. Pero sus pecados nunca fueron eliminados ni borrados como lo es ahora para ustedes y para mí en el Señor Jesús. ¿Se alegran por eso? De modo que en Cristo la Biblia dice que la sangre de los machos cabríos y de los corderos y de los animales y de los toros no podía satisfacer de una vez por todas la demanda de santidad que Dios había dado por el hombre, para el hombre. Pero Cristo sí lo cumplió. Pero Cristo sí lo hizo. Y amados hermanos, ustedes y yo somos las personas más privilegiadas del mundo, más privilegiadas del mundo. Porque ahora ustedes y yo podemos tener redención, perdón y limpieza total de nuestros pecados por medio de la gracia, por medio de la sangre. Entonces explicábamos en esa ocasión que la sangre de Cristo fue la que inauguró el periodo de la gracia. La sangre de Cristo fue el nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. La sangre de Cristo abrió la puerta para que usted y yo entráramos. Antes de eso no hubiéramos podido estar como estamos ahora. Amén. ¿Se alegran por eso? Si ustedes saben, hay 3 lugares a los que Jesús tuvo que pasar antes de morir. No sé si alguna vez lo han leído, pero son 3 lugares. El primero es el huerto del Getsemaní. El segundo lugar, yo no sé si alguna vez lo habían escuchado ustedes, pero se llama el Gábata. ¿Qué es el lugar del Gábata? ¿Alguien sabe? El lugar del Gábata es el lugar donde Cristo fue azotado. ¿Se acuerdan que a él lo llevaron al patio del templo, donde estaban, al patio de la ciudad, donde estaba Pilatos? ¿Se acuerdan de eso? Entonces lo llevan a ese lugar y lo azotan. Ese lugar se llamaba el Pedrero o el Gábata. Ese es el lugar donde lo azotaron. Y el tercer lugar se llama el Monte del Calvario o la Calavera. Son 3 lugares a los que Cristo tuvo que llegar por usted y por mí. Amén. ¿Están ahí? Resulta ser que Cristo tuvo que pasar por estos 3 lugares y en cada uno de esos lugares Él dejó una provisión de sangre. ¿Me están escuchando? Cristo dejó una provisión de sangre para ustedes y para mí en cada uno de esos lugares. En el primer lugar, ¿se acuerdan que Él sudó gotas de sangre? Caían pesadamente al suelo. Hay provisión de sangre en el huerto del Getsemaní para usted y para mí. En el segundo lugar, cuando fue azotado, la Biblia dice que Él era azotado y que cada látigo que tenía 9 latiguitos más o púas pequeñas que desprendían su carne de su espalda. Los estudiosos de la Biblia dicen, la doctora Hicks la menciona porque ella dice que literalmente sus pulmones podían verse a través de la carne. Había sangre en el Gábata para usted y para mí. Y también había sangre en el Calvario. Toda esa sangre quedó vertida, derramada, escuche esto, rociada por usted y por mí.
Amado hermano y amigo que está en esta mañana, esa sangre fue derramada por usted. Esa sangre fue derramada por mí. Porque Dios sabía que de otra forma nosotros no podíamos acercarnos a Él. ¿Están ahí? El tercer tema que tengo que darles, o el tercer punto en esta serie de la gracia, es el siguiente, si quieren apuntar. ¿Cuál es el precio de la gracia? ¿Cuál es el precio de la gracia? Solo haciendo una pequeña remembranza, el primero que tocamos fue cuál es el punto de la gracia. Y decíamos que el punto de la gracia es demostrarnos y enseñarnos que no es por nuestras propias fuerzas, que no es por lo que podamos hacer, que podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Amén. En segundo lugar, decíamos, o el segundo enunciado que decíamos, el primero es cuál es el objeto de la gracia, y luego era cuál es el lugar de la gracia. Amén. Y decíamos que el lugar de la gracia, hermanos, tenemos que ubicar la gracia justo a la par de nuestra condición de pecado. Para que podamos tener la comprensión completa y total de lo que es la gracia, tenemos que ubicarla a la par de nuestro pecado y de nuestra esclavitud hacia el pecado. ¿Están ahí? Resulta ser que si yo entiendo cómo yo vivía, dónde yo estaba y cómo Dios me sacó de ahí, pues yo puedo entender la gracia de una mejor manera. ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo de Fernando? Y que lo poníamos aquí y que decíamos que el Señor, siendo el gran yo soy, no le importó nuestra condición, no le importó dónde estábamos, no le importó en la condición en la que usted y yo hemos estado. Él metió su mano, se reveló a sí mismo y nos sacó a nosotros del pozo de la desesperación. ¿Se acuerdan de eso? Ese es el lugar de la gracia. El lugar de la gracia es entender que yo estaba camino a ser condenado, camino hasta a ser perdido, pero que Él me rescató, pero que Él me salvó. Amén. Y en tercer punto tenemos cuál es el precio de la gracia. Y el precio de la gracia y el costo de nuestra libertad se los acabo de decir. El precio de la gracia es muerte. Fue necesario que hubiera muerte, que hubiera sangre, que hubiera un sacrificio para que la gracia pudiera ser completada. ¿Me escuchan? Fue necesario la muerte de Jesús para que la gracia pudiera entrar en vigencia para nosotros. Quiero que lo vean de esta forma, hermanos, y yo sentí del Señor hablarles de todas estas cosas. ¿Saben por qué? Porque estas son cosas fundamentales y básicas, pero que hoy en día, tristemente, no se enseñan, ni se tocan. Quiero que me tengan paciencia, porque vamos a llegar ahora a un lugar donde vamos a ver claramente y a todo color en la Biblia cuál es el motivo y la razón por la que el Señor ha extendido su gracia para nosotros. ¿Quieren eso? ¿Quieren saber por qué el Señor los alcanzó en su gracia? ¿Quieren saber por qué el Señor los perdonó? ¿Y quieren por qué los cubrió con esa gracia de misericordia y con esa gracia que los alcanzó? ¿Quieren saber por qué el Señor los cubrió hasta preservarlos, hasta que los alcanzó? Hoy lo van a aprender. Amén. Entonces, hermanos, miren, era necesario que hubiera un sacrificio perfecto para poder cumplir con la gracia en nuestras vidas. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, por favor, si son tan amables. ¿Tienen? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Leamos el versículo 10, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ahora, el hombre desde que nace siendo pecador. Pecamos de dos maneras, y eso creo que ya lo he mencionado y ya lo he enseñado anteriormente. En primer lugar, pecamos por nacimiento. ¿Por qué pecamos por nacimiento, hermanos? Porque heredamos el pecado de nuestros padres, el pecado de Adán. Cuando nacemos, ya nacemos en pecado. Y luego a eso, como que no fuera poco, y por si no fuera suficiente,
Le añadimos todos nuestros pecados personales y decisiones y elecciones personales. Ahora, ¿qué tienen al final? Tienen un cúmulo, una montaña, tienen un montón de pecado y de maldad en el corazón del hombre. Amén. Entonces es necesario que entendamos, hermanos, que por nuestras propias fuerzas no podíamos hacer nada para acercarnos a Dios sin que la santidad del Señor nos consumiera. ¿Qué creen que pasa si ustedes acercan paja y unas hojas secas al sol? ¿Qué creen que pasaría? Ni siquiera alcanzaríamos a llegar. ¿Qué pasa si acercan hojas secas al fuego? Se queman. Ahora acerquen a un pecador a Cristo, o mejor dicho, acercan a un pecador al fuego de Dios. ¿Y qué creen que va a pasar? La santidad del Señor es como una luz, es como un fuego. ¿Ok? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Necesito que entiendan, hermanos, que nuestro castigo lo teníamos bien merecido. La condenación para el pecado está bien merecida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si yo cometo pecado, ¿qué voy a engendrar? Si yo cometo pecado, ¿qué voy a engendrar? Dígalo más fuerte, por favor. Muerte. Pero bendito sea el Señor, que apareció un hombre, 100% Dios, 100% hombre, que puso su vida y pagó por esa muerte para que ustedes y yo alcancemos gracia. Ok, vámonos por favor a Juan 1:17. Juan 1:17, por favor. Ahora, la palabra gracia ya la hemos definido. Y quiero terminar esta serie ahora, si el Señor me lo permite. Yo dije la siguiente cosa. La palabra gracia significa lo siguiente: un beneficio, algo aceptable, un favor, un regalo, significa gozo, placer, estar bien, regocijarse. ¿Y qué creen que significa también? Significa gratitud. Digan conmigo gratitud. Amén. Ahora, todo lo que el Señor ha provisto es por gracia. ¿Qué significa eso? Que todo es por un beneficio, todo es por un regalo, todo es para nuestro gozo. Todo lo que el Señor ha provisto es por gracia. Ahora, quiero que vean la definición, y aquí nos vamos a meter más en materia para entrar a trabajar en este concepto. La gracia, hermanos, que recibimos del Señor incluye todas las cosas que son un beneficio para nosotros. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Síganme, por favor. El Señor viene y dice que todo es por gracia, todo es por su gracia para nosotros. Ahora, ¿qué significa que todo es por gracia? Significa que todo es de un beneficio que Él nos da. Todo es por un regalo que Él nos da. Y todo es todo. Amados hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que la gracia de Dios incluye las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. La gracia de Dios incluye el aliento caliente y el aliento helado de Dios. ¿Se acuerdan de eso? La gracia del Señor incluye lo que me duele y lo que no me duele. La gracia de Dios incluye lo que me da placer y lo que me da dolor. Porque la gracia de Dios es un beneficio para mí. Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. El versículo de Romanos 8:28, que es ese que estoy citando, es una cita directa espiritualmente hablando con que todo es por gracia. Hermanos, porque yo no sé si ustedes están pasando algo difícil, yo no sé si ustedes han venido cargados por algo, pero déjame decirte una cosa: puedes encontrar la gracia de Dios en todas las cosas, porque es un beneficio que Dios ha dado para ti, porque es un favor que Dios ha dado para ti. Estás pasando por el valle de sombra de muerte, puedes encontrar la gracia ahí. Estás pasando por gozo, por alegría, por regocijo, puedes encontrar la gracia ahí. Porque resulta ser que la gracia, se los enseñé el domingo anterior, fue puesta desde la eternidad hasta la eternidad y la van a encontrar en todos lados, la van a encontrar en cada paso. La van a encontrar en el dolor, la van a encontrar en el placer, la van a encontrar en lo que es bueno y en lo que no es tan bueno según nuestros pensamientos. La gracia del Señor es un beneficio, es un favor para nosotros. Amén. ¿Lo están viendo, hermanos?
Ahora, el hombre, ¿qué pudo pagar? A ver, pregunto, ¿qué pueden pagar a ustedes para convertir lo bueno en malo? ¿Cuánto podrían pagar? A ver, póngase usted en sus zapatos, póngase usted en su situación, ¿de acuerdo? Póngale usted nombre a lo que está atravesando, sea lo que sea bueno o malo. Pero digamos que es malo. ¿Cuánto puede usted pagar para cambiar esa situación y que se le convierta en bien? ¿Puede usted pagar algo para que eso se convierta en bien? El hombre no puede pagar absolutamente nada para convertir nada. Ya se los he leído, en Isaías 64 dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No podemos pagar nada por nosotros mismos. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Todo es un beneficio de Dios para nosotros. En el dolor o en el placer. Amén. Listos. Vámonos a Juan 1:17, por favor. Ahora, ¿de dónde apareció la gracia? ¿De dónde salió? Juan 1:17. Miren lo que dice, por favor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo están viendo. Les aseguro que ya lo habíamos leído, pero nunca habíamos visto detenidamente que la gracia proviene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién la introdujo? ¿Quién la abrió para los hombres? El Señor Jesús. Amén. ¿Se alegran por eso? El mismo Jesús que vive hoy en ustedes es el Jesús que introdujo la gracia y la verdad en este mundo. Antes de eso, la gracia pertenecía a un ámbito distinto, a un ámbito espiritual al que nosotros no podíamos tener acceso. Oigan esto, la ley fue dada para demostrarle a los hombres que los hombres no podían cumplirla. La ley fue dada para demostrarle a los hombres que nadie podía ser perfecto, pero sin embargo la gracia no estaba disponible para nadie en ese momento. Estaba disponible en otras maneras, pero la gracia plena, la gracia y la verdad como la conocemos hoy, fue introducida en este mundo visible, natural, terrenal. ¿Saben por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Están escuchando eso? Cristo fue quien introdujo la gracia y la verdad. Ahora veamos qué hizo Jesús con la gracia o qué hizo Jesús con la ley. Vámonos por favor a Mateo capítulo 5, versículo 17. Estoy tratando de darles la mayor cantidad de citas posibles para llevarlos al principio al que quiero llegar con la ayuda del Señor en un par de minutos. Mateo 5, 17, gracias. Gracias, Jesús. ¿Lo tienen? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oigan eso, no vine para eliminar la ley. Jesús decía, yo no vine para quitarla ni para dejar de cumplirla, yo vine al contrario, para cumplirla. Cristo vino, ¿me están siguiendo? Cristo vino, introdujo la ley y la verdad en la tierra por medio de su nacimiento. Por eso es que es tan importante la Navidad, hermanos. Tenemos que celebrarla como se debe, ¿de acuerdo? Porque celebramos que Cristo un día nació en la tierra e introdujo la gracia para nosotros. Amén. Él introduce la gracia y lo que hace es que toma la ley, la cumple e introduce su sangre como el nuevo pacto. Amén. Quiero que vean algo. No me voy a ir ahí, pero en Mateo capítulo 17 encuentran la escena de la transfiguración. A ver, pregunta de preparatoria. Cuando Cristo se transfiguró, ¿quiénes aparecieron a la par de él? Moisés, ajá, ¿y quién más? Y Elías. Ellos dos, ¿quiénes eran y qué representaban? La ley y los profetas, muy bien. Cuando Cristo aparece en el monte en la transfiguración, aparecen estos dos personajes. ¿Qué creen? ¿Encuentran que todo el Antiguo Testamento se basa en profetas y la ley?
¿Y saben qué estaban haciendo ellos en pocas palabras? Apareciendo delante de su Señor y dándole paso a una dispensación más grande y perfecta de lo que había sido el Antiguo Testamento. Leyes y profetas. La ley y los profetas aparecen en esa transfiguración y dan paso al Hijo de Dios, ahora exaltado, en ese momento. ¿Están ahí? Ahora Cristo vino a cumplir la ley. La ley tenía dos aspectos, hermanos. Voy tratando de apegarme lo más que puedo a mis notas, porque si no me voy a por otro lado y ya saben que no terminamos. La ley tiene dos aspectos. Si quiere apuntarlo, escríbalo. La ley de Moisés consistía en ley ceremonial y ley moral. Ley ceremonial y ley moral. ¿En qué consistía la ley ceremonial? Bueno, era un conjunto de situaciones y cosas que tenían que hacer cuando ellos pecaban, fallaban o querían traer una ofrenda de gratitud o una ofrenda por tal cosa. ¿Se acuerdan de eso? Habían sacrificios por esto, sacrificios por lo otro, holocausto por una cosa. Existía, por ejemplo, el día del Yom Kippur, que era el día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, rociaba sangre 7 veces sobre el arca del pacto, y entonces el pueblo recibía perdón por un año. Todo eso era ley ceremonial. Y Cristo la cumplió. Cristo cumplió la ley ceremonial. Por eso la Biblia dice que ahora ya no, nuestros pecados ya no están debajo de la sangre de animales, sino debajo de la sangre de Cristo. Porque una vez por todas y para siempre fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Amén? Ok. Ahora, eso es la ley ceremonial. Ahora, ustedes y yo, les dije hace un rato, somos las personas más afortunadas del mundo. No porque valgamos o porque nosotros hagamos hecho algo. ¿Saben por qué? Porque vino Dios y los miró a ustedes y a mí y nos escogió desde el principio, antes de la fundación del mundo, y dijo: por ellos voy a morir, por ellos voy a pagar, por ellos, para que no sean sangre de animales, sino mi propia sangre la que yo voy a dar por ellos. ¿Bendicen al Señor ustedes por eso? Es que no los veo muy emocionados, hermano. Luego tenemos la ley moral. Ahora, la ley moral consiste en aquellas cosas que el Señor les decía que no tenían que hacer o que sí tenían que hacer como aspectos de comportamiento. Por ejemplo, no matarás, no hurtarás, no adulterarás. Esa es ley moral. Eso no se puede cumplir con un sacrificio. Esos son comportamientos y decisiones personales. Ahora, la ley moral, hermanos, sigue vigente hoy en día. No me vayan a venir a decir: es que yo ya no estoy bajo la ley, hermano, entonces yo puedo andar pecando y haciendo lo que yo quiera. Y puedo tener tantas mujeres, y puedo tener esto, y puedo tener lo otro. Porque la ley moral sigue vigente el día de hoy para nosotros. La ley moral, por ejemplo, incluye los diezmos. La ley moral incluye las primicias, las ofrendas, las limosnas. Eso es ley moral. Y ese sigue vigente para nosotros como lo fue antes. ¿Ok? Ahora bien, aquí es donde entra en escena la gracia de Dios. Porque tienen que la ley y todos sus aspectos, ¿quién podía cumplirla? Nadie, solo Cristo. ¿Saben que la ley fue introducida, les dije hace un rato, para demostrar la culpabilidad del hombre? Y para que el hombre no pensara que escalando todas las leyes podía llegar a ser perfecto. Ahora, yo leí un día de estos algo que me pareció muy interesante, porque dicen lo siguiente, miren. Ahora, supongamos que tienen a alguien que la cumple toda la ley. Supongamos que no era Cristo. Alguien que la cumpliera a toda perfección y de todas formas. Pero esta persona, solo con cumplir la ley, ya pecó. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque se llenó de orgullo. Y el orgullo va en contra de la ley. Una persona solo con el hecho de decir yo cumplo la ley, ya pecó. Porque se llenó de orgullo. Amén. Ahora vámonos a otra cita más, por favor. Segunda de Pedro 3:18. Aquí entra en escena la gracia, hermanos, porque el hombre no era capaz de ninguna forma, de ninguna manera, de poder cumplir con las exigencias, con los mandatos, etcétera, etcétera, que habían en la ley. Ahora vámonos a lo práctico.
Todo lo que estoy tratando de enseñarles es un fundamento y una base para lo siguiente. Amén. Ok, dice 3:18, por favor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Ok? ¿Están escuchando eso? Lo que quiero que vean es lo siguiente. Un momento. Entonces, la gracia la introdujo Jesucristo. Me la dio a mí por misericordia y gracia, no sin merecerla, no siendo digno ni merecedor de ella. ¿Ok? Porque yo era imperfecto y la ley me demostraba que yo estaba en pecado y por lo tanto estaba en camino a ser condenado. Entonces Cristo introduce la gracia para mí y me rescata y me salva y me perdona. No por la sangre de animales, sino por su propia sangre. Paga por mí, va al Calvario por mí, va al Getsemaní y deja sangre por mí, va al Gábata y deja sangre por mí, y va al Calvario y deja sangre por mí. ¿Saben para qué dejó esa sangre ahí, hermanos? Para que cuando ustedes pasen por el Getsemaní, por el huerto del dolor, por el huerto del sufrimiento, encuentren provisión de gracia para ustedes. Cuando pasen por el Gálbata, el lugar donde lo van a azotar probablemente, el lugar donde lo van a enjuiciar probablemente, donde se van a levantar y van a emitir una condenación en contra de ustedes, van a encontrar sangre y provisión ahí. Y cuando lleguen al Calvario finalmente y estén listos para morir a sí mismos, cuando sientan que ya no pueden más, van a encontrar sangre de gracia para ustedes, porque Él dejó una provisión para ustedes. Él fue quien introdujo la gracia y Él fue quien la dispuso para ustedes y para mí. Amén. Miren qué privilegio tenemos en Cristo. Ahora obtenemos la sangre que nos limpia y la gracia que nos perdona. Pero ¿alguien me puede explicar a qué se refiere Pedro cuando dice creced en la gracia? O sea, y que la gracia ya no me la dieron, pues. ¿Cómo se crece en la gracia? Creced en la gracia. Ahora, para entender eso, tienen que irse al significado de la palabra gracia. Charis, en griego. Entre una de las cosas que significa, que les dije hace un rato, es beneficio, algo aceptable, un favor, un regalo. Oigan esto. La palabra gracia quiere decir gratitud. Ese giro no se lo esperaban, ¿verdad? La palabra gracia quiere decir gratitud. ¿Cómo puedo medir si estoy creciendo en gracia? ¿Cómo puedo medir si estoy caminando y creciendo en la gracia del Señor? Miren, Pedro no está dándoles una sugerencia. Antes bien, creced en la gracia. Háganlo, crezcan. Sí, Pedro, pero ¿cómo crezco en la gracia? Ya les dije, la palabra gracia también significa gratitud. Amén. Si quieren les doy unas citas más para que lo puedan anotar y podamos trazar la palabra. Váyanse por favor a Apocalipsis capítulo 4, versículo 9. 4:9, Apocalipsis 4:9. Ahora sí, hermano, nos vamos a ir al plano más práctico del día a día para que puedan verlo. Podamos terminar este tema con la ayuda del Señor hoy. Por supuesto que es un tema que lo resumimos a 4 lecciones, pero podríamos estar quién sabe cuánto tiempo en ello, ¿verdad? Amén. ¿Lo tienen? Leamos por favor. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, el poder, la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Podría quedarme ahí toda la mañana o lo que resta de la mañana y dar principios importantísimos ahí, pero quiero que se vayan corriendito. Adelante, por favor, Apocalipsis capítulo 11.
Solo estoy dándoles citas, hermanos, para que puedan tomar en cuenta lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? 11, versículo 16. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Qué encuentran en común denominador en los dos versículos? Dar gracias, gratitud. La palabra que encuentran aquí como gracias o acción de gracias, ¿qué creen que es? Haris. Proviene de la raíz haris, que significa gracia. Quiero que lo vean de la siguiente forma, hermanos. Cuando leen estos textos se dan cuenta que estos seres y estos 24 ancianos en el cielo dan gracias porque reconocen, oigan, dan gracias porque reconocen que todo viene de Él. Que todo es por Él. Que Él es la causa y el efecto. Que Él es el principio y el fin. Amén. Ahora todavía siento que no encuentran la conexión, pero lo van a ver claramente ahora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Si alguien les pregunta alguna vez, ¿y por qué usan tanto la Biblia en esa iglesia? Bueno, usted le puede contestar, porque ¿a quién voy a ir? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Leanlo conmigo, por favor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué creen que es la palabra gracias ahí? Hermanos, lo que tengo que decirles en esta mañana es lo siguiente. Ya recibieron la gracia de salvación. Ya fueron alcanzados por esa gracia que los perdonó aun cuando no lo merecían. Ahora crezcan en la gracia. ¿Y qué significa crecer en la gracia, hermanos? Aprender a tener gratitud todo el tiempo. Gratitud por reconocer que Él es la causa y el efecto. Gratitud por reconocer que todo proviene de Él y que todo es para nuestro beneficio. Eso es crecer en la gracia. Hermanos, crecer en la gracia significa reconocer que en el valle o en el monte, en el dolor o en el placer, yo puedo alcanzar su gracia. Entonces yo crezco en gratitud. Yo crezco en la gracia cuando hay gratitud en mi boca, cuando hay gratitud en mi ser, cuando estoy acostumbrado a todo el tiempo dar gracias al Señor por lo que me está pasando. Probablemente haya situaciones que hayan sido provocadas por mí mismo y ese es otro pisto, pero ¿qué creen? Aún de nuestros propios errores el Señor nos puede enseñar y aún de nuestros propios errores el Señor nos puede restaurar, levantar y transformarnos. Pregúntenle al hijo pródigo qué sintió el día que regresó a la casa de su padre, habiendo malgastado, habiendo malgastado todo lo que tenía, viviendo perdidamente. Pregúntenle qué sintió. Pregúntenle. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué siente usted de entender que aunque no merecía nada, el Señor lo dio todo por usted? Pregúntense a usted, ¿qué siente ahora que entiende que todo es por Dios y para Dios? Demos gracias en todo. Yo lo decía el miércoles en el grupo de estudio de miércoles. Hermanos, ¿cómo puedo tener gratitud con el Señor si no tengo gratitud ni siquiera con mi hermano? ¿Cuántos están acostumbrados a ir a un café y a mí deme tal café? Ni siquiera damos las gracias, hermano. A ver, pregunto, ¿cuántos aquí atienden a gente, a clientes? De alguna forma. ¿Qué sienten ustedes cuando el cliente les habla como que si fuera el rey Midas? Y no les dan ni las gracias. Como, hazte a un lado, apartate, tráeme, poneme, quítame, tráeme. ¿Qué sienten?
¿verdad? Pero crecer en la gracia es, hermanos, aprender a tener gratitud por todas las cosas. Aprendan a dar gracias todo el tiempo. Por lo que les den. Así les den un dulce, den las gracias por el dulce. Así les den una camisa que no es lo que ustedes esperaban, den las gracias. ¿Me están escuchando? Hermanos, mi deber no es solo hablarles de las profundidades de los abismos. Mi deber no es solo hablarles de todo lo que ustedes quieran encontrar en la palabra. Mi deber es hablarles que la esposa del Cordero es una persona que creció en la gracia, que creció en gratitud. De hecho, el cabello de la esposa es un cabello morado. ¿Y saben qué significa el color morado? Gratitud. Hermanos, si aspiramos y anhelamos llegar a ser la esposa del Cordero, tenemos que tener gratitud en nuestra boca. No se lo vayan a andar pintando, por favor. Hermano, aquí vengo con el pelo morado. Son terribles, va. ¿Ah? Ajá, cabal. El cabello morado de la esposa es un cabello de gratitud. Ella alcanzó a tener gratitud por todas las cosas. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que para que puedan crecer en la gracia, necesitan comenzar a tener gratitud todo el tiempo. Por lo que les gusta y por los que no. Cuando algo no les parece y les produce dolor, vayan al Señor y digan: Señor, ¿qué es esto que está pasando? Yo lo provoqué, fue mi decisión, fue algo que yo hice, fue algo en lo que yo me equivoqué. Si fue así, muéstramelo y perdóname. Y ayúdame. Ayúdame a tener arrepentimiento genuino y no volver a hacerlo. Y yo te doy gracias porque me dejaste que me equivocara y porque me levantaste de donde está. ¿Lo ven? La gratitud está presente en todos lados, hasta aún en nuestros propios errores. Amén. Crecer en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia? Crecer en gratitud. Crecer en gratitud. Ahora, usted puede pensar: ¿y cómo es eso está conectado y por qué? Bueno, defínanme una persona agradecida. ¿Cómo es una persona agradecida? Ajá. Porque reconoce que todo viene de Dios. Ah, que se me cayó esto. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo. Que me enfermé de tal cosa. Gracias, Señor, tú tienes el control de todo. Todo proviene de ti. Todo es por ti y todo es para ti. Eso es crecer en la gracia. ¿Lo ven? Ahora, un último texto, por favor. Vámonos a 1 de Pedro, capítulo 4. Ahora, miren por dónde los he llevado, porque en primer lugar les demostré que Cristo introdujo la gracia, Cristo la presentó, Cristo la puso a disposición de nosotros, nos salvó por ella, nos rescató, etcétera, etcétera, nos salvó, nos limpió, nos perdonó y nos puso en el camino. La gracia solo fue la puerta que se abrió para nosotros. La gracia no fue el fin de todas las cosas, la gracia es el inicio de todas las cosas. Tengo algo que decirles, hermanos, porque si alguien aquí ha venido a este lugar sintiéndose cargado, sintiéndose agobiado por la culpa, por el menosprecio o por sus propios errores, hay gracia disponible para usted. Hay sangre disponible para usted. Cristo pagó un precio alto por usted. Cristo le está llamando y Cristo pagó un precio altísimo por usted. Amén. Y una vez los ha introducido en la gracia, ahora les da la palmadita en la espalda y nos dice: crezcan en esa gracia, crezcan en esa gracia. ¿Y cómo sé que si estoy creciendo en la gracia? Es porque me vuelvo una persona agradecida para con Dios y para con todos los demás. Amén. Miren, aquí voy a terminar mi tema, gracias al Señor. 4 temas de la gracia. Vamos a mover a otra cosa más que el Señor nos está hablando, pero de la siguiente forma. Punto número 4. ¿Para qué quieren la gracia ustedes? ¿Para qué quieren crecer en la gracia? Para ser aceptos. Muy bien. Ajá.
para ser conforme a Él, digamos. ¿Para qué quieren la gracia? ¿Qué dice la Biblia? Ajá, de gracia dad lo que recibiste de gracia. Ay, ay, ay. Hermano Ricardo ya no va a hablar de dinero. No. Les estoy hablando de que lo que ustedes recibieron de Dios como un beneficio en todas las cosas, Él nos instruyó a crecer en gracia. ¿Saben para qué? Para dar de gracia a los demás lo que nosotros recibimos de gracia del Señor. ¿Escucharon? Bueno, vámonos por favor a entenderlo, ¿verdad? 4:10, por favor. Dice, perdonen, se me movió la página. Lo leen conmigo más fuerte si quieren, por favor. Amén. Bueno, leamos por favor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo no sé si ustedes sienten algo cuando leen eso, pero miren, se lo voy a explicar de la siguiente forma. ¿Cuál es el don, regalo, beneficio, favor que Dios les ha dado? ¿El qué? ¿Y qué es la salvación? La gracia. Perdón. No lo merecían, pero lo obtuvieron por un don y un regalo. Y ahora Pedro dice, vayan y sean mayordomos de esa gracia. Crezcan en la gracia y sean administradores de la gracia. O sea, yo tengo que administrar la gracia, es decir, cuando me siento mal, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Ustedes creen que eso es ser administradores de la gracia? Ser mayordomos de la gracia, hermanos, significa, oigan esto por favor, dejen que los demás se equivoquen y les fallen. Dejen que los demás tengan sus defectos y no los estén señalando. No se sienten en el trono del juicio porque los demás le fallen en algo. Administren la gracia. ¿Cómo sé que estoy creciendo en gracia? Porque aprendo a dar gracias hasta por las personas que me hacen daño, hasta los que me ofenden, hasta los que no hacen conmigo como yo hago con ellos. ¿Quieren ser mayordomos de la gracia, en serio? ¿Quieren ser mayordomos de la gracia? Aprendan a dar de gracia lo que recibieron de gracia. Dejen de retener los pecados de los demás. Dejen de insistir en tener amarradas y agarradas las ofensas que los demás les han hecho. Perdonen. Tengan misericordia y gracia con la gente. Hay una gracia que solo es de Dios para nosotros, pero ya se los he demostrado con otras citas en semanas anteriores, que ahora nosotros somos depósitos de la gracia de Dios. ¿Pero para qué? La Biblia dice que Él nos llamó de tinieblas a luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cómo anuncian las virtudes? ¿Cómo las anuncian? ¿Cómo nos conocen que somos cristianos? Por los frutos, por cómo somos. Perdonen, ¿quieren parecerse a Jesús? Perdonemos. Tengamos paciencia con la gente. Dejemos que la gente de vez en cuando se equivoque y no nos sentemos en el trono, hermano. Y no me alcanza esta mano, también esta. ¿Cómo reaccionan ante la gente? ¿Están viéndolo? Mayordomos de la multiforme gracia de Dios.
Ahora, no me meto en el tema de la multiforme porque es otro tema grandísimo. Esa palabra multiforme significa múltiple capa. La múltiple capa del Señor de gracia. ¿Qué es eso? Bueno, ¿saben qué es eso? Yo me equivoco, me arrepiento y el Señor me perdona. Y siempre que hay pecado, sobreabunda la gracia. Nunca le van a ganar a Dios. Esa es la multiforme o la múltiple capa de gracia del Señor. ¿Pero qué creen que aplica para nosotros? Bueno, yo ya perdoné a mi hermano, ya hoy ya no me va a hacer nada que me va a afectar, hoy ya no me va a ofender en nada. Yo ya lo perdoné, ya lo entregué, ya fui al Señor, ya fui limpio de mis manos y de mis pies y de repente, ¡pum!, otra ofensa. ¿Y qué tienen que volver a hacer? Otra capa más de gracia. Señor, yo sé que esta persona me dañó, me hirió, Padre, pero yo en tu nombre la bendigo, la perdono, yo creo que tú vas a crecer en ella, yo creo que tú vas a hacer algo en ella, Señor, lo bendigo, lo perdono, Hoy sí ya lo logré, hoy sí ya no me vuelve a fallar esa persona, ¿verdad? Ya no me vuelve a decir nada que me duela. Cuando vienen a sentir, ¿qué tienen que volver a hacer? Aquellos le preguntaron a Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 70 veces 7. ¿Lo están viendo? Ahora, para terminar, quiero ubicarlos en algo. Hay un principio grandísimo en esto que les voy a decir para que entiendan a lo que han sido llamados. ¿Amén? ¿Amén? Yo creo que esta iglesia ha sido llamada a alcanzar a ser la esposa del Cordero. Yo creo que esta iglesia está en camino a hacer eso. Yo estoy haciendo planes para hacerlo. Les invito a ustedes que lo hagan también. Pero para eso necesitan entender esto primero. ¿Cristo se crucificó solo? Fueron otras personas lo que lo crucificaron. Cuando la Biblia dice que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde? Toma tu cruz y sígueme. ¿Para qué, Señor? Para llegar a un lugar donde voy a ver que está crucificado. Vaya, ya se crucificó él, yo a un lado, mi cruz y ya. ¿Saben hacia dónde estamos yendo? A morir cada día a nosotros mismos. A crucificar nuestra carne cada día. Ahora, si entienden lo que les dije hace un rato, Cristo no se crucificó solo. Fueron otras personas lo que lo crucificaron. Ahora les tengo una noticia. ¿Ustedes se van a crucificar solos? ¿Ah? ¿Y entonces quién lo va a hacer? Los demás, las circunstancias, las situaciones. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando lo estén crucificando? Van a decir lo que Él dijo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quieren ser mayordomos de la gracia? Perdonen. No retengan las ofensas. No retengan las ofensas. Pero es que yo no puedo. Sí, tiene razón, no podemos. Pero Cristo en nosotros sí puede. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algún día voy a explicarles qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque solo basta con decirles que la fortaleza que obtenemos de todas estas cosas que no tenemos la capacidad para hacer en el Señor, engendra algo nuevo en nosotros. ¿Saben que la palabra fortaleza en hebreo es koach? La palabra koach significa concebir. Hermanos, cuando ustedes sientan que no pueden perdonar y van al Señor y le dicen, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí, algo nuevo se está concibiendo en ustedes. Recibieron la gracia como regalo, como don, como favor. Ahora pueden crecer en ella, dando gracias todo el tiempo, teniendo gratitud en su corazón por todas las cosas, por el placer, por el dolor, por el valle, por el monte. Y cuando empiecen a dar gracias con todo su corazón por todo lo que está pasando, también se van a topar con que ahora ya no solo crecen en gracia, sino que ahora son mayordomos de la gracia.
Ahora van a tener que ir por delante y van a tener que, cuando vengan a crucificarlo y vengan a clavarle la estaca y venga un Judas, ustedes se van a encontrar con que le van a decir: ¿a qué has venido, amigo mío? ¿Ustedes creen que eso lo dijo Jesús con sarcasmo? ¿Se imaginan a un Jesús sarcástico? ¡Ah, ya vení, pa! Jesús no lo dijo con sarcasmo. Jesús se lo dijo porque él era su amigo. Él le ofreció su amistad. Por eso le dijo amigo. Y lo hemos estudiado, creo que en el grupo de miércoles, cuando se acuerdan que decía que va a aparecer el Mesías y que se van a acercar todos los judíos y le van a decir: ¿y qué son esas heridas que te hicieron en tus manos? Y él le va a decir: me la hicieron mis amigos. Todavía le llama amigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quieren ser mayordomos de la gracia? ¿Quieren crecer en la gracia? ¿Quieren ser estos administradores de la gracia del Señor? No retengan las ofensas. Perdonen. Bendigan. No juzguen. No señalen. Cuando otros se equivocan, cuando ven a un hermano caer, no señalen. Busquen y hagan lo que tengan que hacer. Oren por él. Pero no señalen. Que de gracia recibieron el perdón, denlo de gracia también. No esperen nada a cambio. Amén. Amén. ¿Hemos aprendido algo esta mañana? Bien, gracias al Señor. Terminamos nuestra serie de la gracia. Ahora, por el momento, en la teología, no sé si más adelante lo vamos a volver a retomar, pero gracias al Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, oremos por favor, ¿verdad? Bendito Señor, te damos las gracias por esta mañana, Jesús. Gracias por tu misericordia, gracias por tu favor en nuestras vidas, Señor Dios Padre. Señor, yo quiero bendecirte en esta tarde, Padre, por lo que estás haciendo en nuestros corazones. Señor, gracias en primer lugar porque no merecíamos, Señor, la gracia que nos has dado.